Vamos a ver. Bienvenidos a todos los que se van conectando. Estamos viendo el capítulo 12 del libro Piense y hágase rico, hablando sobre el subconsciente, ¿ok? Y compartirles también un poco lo que venía viendo en mis clases. Estamos viendo acerca de, bueno, hemos venido viendo también aquí en las lecturas sobre cómo el pensamiento influye en la salud. Ok, y estábamos viendo también sobre la acción que cada persona tiene que tomar, porque veíamos que cuando no tomamos acción, también nuestras células empiezan a debilitarse y también dejan de tomar acción y eso nos lleva también de repente a enfermedades. Entonces, siempre es importante tomar acción. El autor, Napoleón Hill, nos daba algunas sugerencias. Él nos compartía sobre las acciones, los hábitos que él tiene cada día y nos mencionaba pues que hábitos como por ejemplo tomar un vaso de agua caliente al levantarse, mejorar cada vez su alimentación, tomar una alimentación con una dieta saludable. Después nos hablaba de caminar. El autor nos decía que camina 16 kilómetros al día, imagínense. Después nos hablaba sobre hacer estiramientos para poder mejorar también la salud del cuerpo, nuestra columna vertebral, que debe estar siempre equilibrada, ¿no? Y pues la ducha del agua fría también, la ducha del agua fría, con agua fría, y sobre todo nos hablaba de la risa, la importancia de la risa, la importancia de reír, pero no solo de sonreír, sino reírse realmente a carcajadas, que es un hábito muy importante, y nos decía que debemos de reír 5 minutos al día, por lo menos 5 minutos al día para mejorar nuestra salud, para estar saludables, ¿ok? Y pues bueno, y aquí en el libro veíamos, estamos viendo el libro Piense y hágase rico, veíamos sobre el subconsciente y en el subconsciente nos hablaba de las emociones. Estábamos viendo acerca de las emociones, tanto las emociones positivas como las emociones negativas. ¿Ok? Recuerden que las emociones se derivan de nuestros pensamientos, de acuerdo a cómo nosotros estamos pensando, a los pensamientos que cada persona sostiene. Cada pensamiento trae otro pensamiento y otro pensamiento, y de acuerdo a los pensamientos que sostienes, estás atrayendo alguna emoción. Esa emoción va a empezar a vibrar en tu cuerpo y pues por ende van a ocurrir las circunstancias en tu vida de acuerdo a la naturaleza de los pensamientos y las emociones que estás sintiendo, ¿ok? Porque todo emite una vibración. Ok, entonces hay que tener en cuenta eso. Buenos días. Ella está saludando en el chat. Bienvenidos a todos los que se van conectando. Bienvenidos, excelente, excelente. Todas las personas eh, se van conectando. Voy a poner ya el libro a compartir para continuar con la lectura. Como les decía, estábamos viendo el capítulo del subconsciente y veíamos estas emociones. El autor nos mencionaba las 7 grandes emociones positivas: la emoción del deseo, la emoción de la fe, la emoción del amor, la emoción del sexo, la emoción del entusiasmo, la emoción del romanticismo, la emoción de la esperanza. 7 grandes emociones positivas recomendables para desarrollar, para sostener. ¿Ok? Y que mediante el uso de estas emociones, pues cada uno de nosotros podemos tener esta vibración correcta para poder desarrollar y enfocarnos en los objetivos que cada persona tiene. ¿Ok? Luego nos mencionaba las 7 grandes emociones negativas, que son las que deben evitarse, ¿ok? Son las que deben evitarse. Y nos hablaba de la emoción del temor, la emoción de los celos, la emoción del odio, la emoción de la venganza, la emoción de la avaricia, la emoción de la superstición y la emoción de la ira. Estas 7 emociones que son las que deben de evitarse, porque estas emociones, cuando las personas adquieren el hábito de sostener cualquiera de estos tipos de emociones, pues definitivamente están destruyendo sus posibilidades de
de construir, de poder enfocarse en sus objetivos, porque están haciéndose daño a sí mismos. Eso es lo que estábamos viendo. Todas las emociones negativas hacen daño en la mente. Recuerden que nosotros tenemos que no solo alimentarnos, nutrirnos correctamente, nutrimos nuestro cuerpo físico, nutrimos nuestra mente con pensamientos, pensamientos positivos y nutrimos también nuestras emociones, también a través de los pensamientos positivos estamos nutriéndonos emocionalmente, ¿ok? Entonces, eso también nos ayuda a sentirnos bien de forma espiritual y es muy importante tener en cuenta ello, ¿ok? Ahora vamos a ver acerca del secreto de la oración eficaz. Esto también es un tema muy bonito. Vamos a ver lo que nos dice el autor. Nos dice, si usted es una persona observadora, se habrá dado cuenta de que la mayoría de la gente recurre a la oración solo después de que todo lo demás haya fracasado. De otra manera, rezan mediante un ritual de palabras sin significado. Y como es un hecho que la mayoría de la gente solo reza después de que todo lo demás haya fracasado, acuden a orar con las mentes llenas de temor y de dudas, que son las emociones que actúan sobre el subconsciente. Fíjense, la forma como tú estás sosteniendo, incluso en la oración, los pensamientos que estás sosteniendo, incluso en la oración, si estos pensamientos no son de naturaleza positiva, sino de temor y de duda, como nos dice aquí, ya estás emitiendo emociones de temor y de dudas, y estas son las emociones que van a actuar sobre el subconsciente, y lo que hace cuando llega al subconsciente es que pasan a la inteligencia infinita. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado también con eso. Del mismo modo, nos dice, esta es la emoción que la inteligencia infinita recibe y sobre la que actúa. Recuerden que el subconsciente es el que recibe los pensamientos emocionados, los recibe y empieza a actuar para que todo lo que está en el subconsciente empiece a expresarse físicamente. Entonces, inclusive cuando estamos orando, bueno, acá estamos hablando de la oración, incluso cuando la persona está orando, debe sostener pensamientos positivos. La forma correcta de orar es a través de la gratitud. A través de la gratitud, cuando estamos orando a través de la gratitud, estamos sosteniendo pensamientos positivos, de que ya es un hecho lo que estamos pidiendo en la oración, estamos sosteniendo emociones positivas de satisfacción, de gratitud, de amor, de ya haber obtenido lo que estamos pidiendo, ¿ok? Y eso está influyendo en nuestra mente subconsciente y por ende la inteligencia infinita también, ¿ok? Ahora nos dice, si usted reza por algo, pero mientras lo hace, experimenta el temor de no recibirlo y teme que la oración no actúe sobre la inteligencia infinita, esa plegaria habrá sido en vano. Miren qué interesante lo que nos dice. Si reza por algo, pero mientras lo hace, experimenta el temor de no recibirlo o teme que la oración no actúe sobre la inteligencia infinita, entonces esa plegaria habrá sido en vano. A veces, la oración tiene como resultado la realización de aquello por lo que se ha rezado. Si ha pasado alguna vez por la experiencia de recibir aquello por lo que rezó, retroceda en su memoria y recuerde el estado mental de aquel momento en el que estaba orando. Sabrá entonces con seguridad que la teoría aquí descrita es algo más que una simple teoría. ¿Ok? Y voy a terminar leyendo esta parte. El método mediante el que usted puede comunicarse con la inteligencia infinita es muy similar a aquel por el que la vibración del sonido se comunica a través de la radio. Esto es bien interesante, ¿ah? Es bien interesante porque fíjense que nosotros estamos todo el tiempo en vibración, todo el tiempo estamos vibrando. Y toda esa vibración, toda esa energía se está emitiendo. ¿Ok? Y esa energía que se está emitiendo se está conectando con energías similares. Entonces, por eso nos dice aquí, el método mediante el que usted puede comunicarse con la inteligencia infinita es muy similar a aquel por el que la vibración del sonido se comunica a través de la radio.
Si usted comprende el principio del funcionamiento de la radio, sabrá sin lugar a dudas que el sonido no se puede comunicar hasta haber sido transformado en una serie de vibraciones que el oído humano no puede detectar. La emisora de radio capta el sonido de la voz humana y lo modifica elevando la vibración millones de veces. Solo de este modo es posible comunicar la energía del sonido a través del espacio. Una vez efectuada la transformación, la energía que originariamente se produjo en forma de vibraciones de sonido se transporta hasta los receptores de radio, los cuales reconvierten esa energía a su nivel de vibración original de tal modo que pueda reconocerse como sonido. Fíjense, qué interesante, ¿no? Nosotros estamos todo el tiempo conectándonos con esa vibración, esas ondas energéticas, y aquí pone el ejemplo de que funciona como una radio. La radio ahorita está funcionando, ahorita de repente ninguno de ustedes tiene la radio encendida, sin embargo la radio está funcionando y están funcionando todas sus emisoras, ¿ok? Pero basta que una persona conecte, encienda la radio, conecte la radio y conecte con alguna de las emisoras, ¿ok? Para escuchar la música que desea. De repente enciendes la radio y no está la música que te agrada, tienes que cambiar de emisora, sintonizar con otra frecuencia, ¿ok? Al cambiar de emisora, sintonizas con otra frecuencia para escuchar otro tipo de música, ¿ok? Y así sucesivamente, cada vez que quieres cambiar y sintonizar con una nueva frecuencia, vas a escuchar algo diferente. De la misma forma funcionamos nosotros y funciona nuestra mente. Nosotros cada vez que sintonizamos con otra frecuencia de pensamientos, ¿ok? Sintonizamos con otra frecuencia de pensamientos, con otra frecuencia de emociones, estamos cambiando la vibración. Y estamos cambiando la vibración dentro de nosotros y por ende estamos cambiando la vibración que vamos a atraer a nosotros, las circunstancias, las personas, todo lo que va a empezar a ocurrir a nuestro alrededor. Por eso es que hacen esta comparación con la radio, para entender mejor cómo es que nosotros nos conectamos y nos sintonizamos con las diversas frecuencias que están todo el tiempo, no las vemos, pero todo el tiempo se está emitiendo frecuencias. Es el campo energético que se le llama, campo energético, el campo cuántico. Todo el tiempo está ahí vibrando y nosotros nos ponemos en sintonía de acuerdo a cómo nosotros estamos vibrando. ¿Ok? No sé si hasta ahí quiere alguien participar, alguna persona que quiera aportar algo, preguntar algo. Adelante si alguien quiere abrir su micro. Bienvenidos a todos, ahí están saludando en el chat. Buen día, gracias. Bienvenidos. Si no, vamos a continuar. Marilu, buenos días. ¿Cómo está César? Adelante. Bien, Marilu. Tú también se te ve muy bien, te felicito. Gracias. La radio, la música, es paralelo a lo que es la mente, o sea, el cerebro, la mente, y la sintonía que nosotros le hagamos ya corre a voluntad de nosotros. No sé si le han ocurrido a los compañeros o a ti, Marilu, que escuchas una música que de repente no quieres escuchar, pero como pasas siempre por ahí para irte a un lugar, a un sitio, terminas tarareándolo incluso, así no te guste. Y me ha pasado mucho, pero ya con el nivel de conciencia, uno ya inmediatamente se da cuenta, ¿no? Que no es correcto. Debemos elegir, así como debemos discriminar ese tipo de canciones, sabiendo que esas canciones tienen un poder enorme, porque son pensamientos que se van a dirigir a su consciente y ya sabe lo que va a suceder. También nosotros debemos acercarnos hacia las personas, lugares, incluso objetos que nos brinden una información más adecuada a su consciente, ¿no? Para la consecución de nuestros objetivos. Muchas gracias, Marilu. Gracias, gracias. Sí, definitivamente tenemos que hacernos conscientes incluso de la música que estamos escuchando, porque
eso baja al subconsciente. Y pues sí, tal cual como nos decías, muchas veces ocurre que estás escuchando alguna melodía y que por lo general en la radio pues ponen repetitivamente y eso es una forma de sugestionar, ¿ok? Es una forma de sugestionar a través de la repetición. Entonces una música te ponen en la radio y la vuelven a poner y la vuelven a poner y la vuelven a poner repetidas veces y eso se graba en el subconsciente. Así tú no estés, a ver, entre comillas, no estés atento, ¿ok? Pero eso el subconsciente lo está recibiendo y lo está grabando y por eso es que después ya inevitablemente lo estás tarareando inclusive, ¿no? Porque se queda grabado, ingresa al subconsciente a través de las emociones que capta a través de esas frecuencias que capta la mente subconsciente. ¿Ok? Por eso es que hay que cuidar qué cosa es lo que estamos recibiendo del entorno. Excelente, gracias. Gracias por tu comentario, César. Excelente. Vamos a continuar entonces. Voy a continuar leyendo aquí. Nos dice ahora. La mente subconsciente es el intermediario que traduce las oraciones de uno en términos que la inteligencia infinita pueda reconocer, presenta el mensaje y trae de nuevo la respuesta en forma de un plan. Fíjense, ¿ah? Presenta el mensaje y trae de nuevo la respuesta en forma de un plan o de una idea, definido para procurar el objeto de la plegaria. Si usted comprende este principio, sabrá por qué las simples palabras leídas en un libro de oraciones no sirven y nunca servirán como una agencia de comunicación entre la mente del hombre y la inteligencia infinita. ¿Ok? Aquí nos está hablando, porque fíjense que la mente subconsciente, hemos visto ya que la mente subconsciente es la mente emocional. ¿Ok? Entonces, y acá en esta parte de la lectura que nos dice que simples palabras leídas en un libro, ¿no? En realidad no funcionan. Cuando una persona solamente lee un libro, no va a captar o a grabar en la mente subconsciente la información que está leyendo del libro. Porque eso, solamente leerlo no hace esta conexión de la mente subconsciente con la inteligencia infinita. Es necesario agregarle las emociones correctas, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos, y aquí en esta parte que nos está hablando a través de la oración, nos está hablando de la oración, nos dice, presenta el mensaje, la mente subconsciente es el intermediario que traduce las oraciones de la persona en términos que la inteligencia infinita pueda reconocer, presenta el mensaje y trae de nuevo la respuesta en forma de un plan o de una idea definido para procurar el objeto de la plegaria. Como veíamos, cuando una persona está orando, está emitiendo oraciones, frases, pero también le está poniendo una emoción. ¿Ok? Le está poniendo una emoción. Lo que no ocurre cuando uno está leyendo un libro, no necesariamente ocurre. ¿Ok? Por eso nos menciona aquí que las simples palabras leídas en un libro de oraciones no sirve y nunca servirán, nos dice, como una agencia de comunicación entre la mente del hombre y la inteligencia infinita, porque solamente por leerlo no estás conectando de repente al leer un texto, no estás conectando con emociones. Cuando estás haciendo una oración, ¿ok? Aquí estamos hablando de la oración del rezo, ¿ok? De orar, ahí sí estás conectando con emociones, ¿ok? Y por eso nos decía el autor que es importante la forma correcta de orar, porque si oras a través de emociones de miedo, de temor, como nos decía por aquí, nos decía que cuando la oración tiene temor y dudas, entonces esas son las emociones que se van a grabar en el subconsciente y eso es lo que va a pasar a la inteligencia infinita. Ok, entonces aquí hemos terminado esta parte que nos habla sobre la oración. Y adelante, Marilu, sí.
Te cuento una anécdota. Me ha pasado ayer y antes de ayer. Anteayer fue más verídico, fue Ok. más emocionante. Yo estaba el 2 de mayo y tenía que llegar al Congreso en 5 minutos. Ujú. En 5 minutos. Entonces dije, tenía 5 minutos nada más. Entonces yo me puse a orar, ¿no? Así como dice el autor, con mucha emoción. Pero, pero no funcionaba. Y yo le agregué algo, palabras de automotivación, positiva, obviamente. Mariluz, ¿me puedes creer que llegué? Llegué en 5 minutos. En 5 minutos llegué, en las dos oportunidades. Pero yo pienso de que no solamente la oración tiene que ser emotiva y todo, pero también tiene que estar conectada con la automotivación. Recordando, ¿no? Que nosotros tenemos virtudes, no, y además virtudes y talentos dentro de nosotros en una energía infinita, ¿no? Una energía en expansión, no en disminución. Ese es el verdadero poder. Y pienso que esa energía es inacabable. Mientras más se usa para cosas buenas, más se eleva. Gracias, Melu. Gracias, gracias César. Gracias por compartirnos tu testimonio. Gracias, gracias. Y fíjate que esto tiene que ver también con la fe. Tiene que ver con la fe, porque tú tenías fe en que ibas a poder llegar a tiempo, ¿no? Y cuando la oración se hace con fe, definitivamente pues se obtiene el resultado que estás pidiendo, pero estás sosteniendo pensamientos positivos, estás pidiendo con emociones positivas, estás sosteniendo la fe y la creencia de que lo vas a conseguir, de que va a ser así, y pues por ende, ese es el resultado, ¿no? Felicitaciones. Y además, Melu, quiero agregar algo, una observación. Se dice que la suerte no existe. Yo pienso que sí. La suerte es la combinación de preparación y oportunidad. Lo que yo he hecho estos 2 días, y anteriormente también lo he hecho, ¿no? Pero en estas dos oportunidades, es porque yo me he estado preparando físicamente, emocionalmente y mentalmente. Yo pienso que solamente así, de manera improvisada, sin haberte esforzado, porque me parece a mí que, como tú dices siempre, no, nada ocurre por casualidad. Cuando tú oras, tienes que orar con coherencia. No puedes pedir, bueno, por ejemplo, no puedes pedir aprobar un examen de aquí a una semana sin haber estudiado nada y al otro día estás orando, ¿no? Tiene que haber coherencia, hay que prepararse para que esa fe, ¿no? Para que esa oración sea súper efectiva. Gracias, Marielo. Gracias, gracias César. Totalmente de acuerdo. Definitivamente, tiene que haber coherencia, tiene que haber toda esta armonía, ¿no? Necesaria, tiene que haber una preparación. Fantástico, excelente. Y pues aquí estamos preparándonos a través de esta información para sostener estos pensamientos positivos, para sostener la vibración adecuada, para que podamos tener los resultados que estamos buscando realmente. ¿No? Porque si no estamos sosteniendo, como les decía, los pensamientos adecuados, pues va a ser, eso está en contra, ¿no? No está en armonía, no hay coherencia, ¿no? Ese es un punto muy, muy importante, ¿ok? Bueno, entonces aquí hemos terminado ya este capítulo del subconsciente, como les había comentado, este capítulo del subconsciente es un capítulo bastante cortito, ya hemos terminado este capítulo y ahora pues vamos a entrar al capítulo de el cerebro, pero antes aquí el autor nos pone este mensaje, nos dice, cualquiera puede desear riquezas y la mayoría de la gente las desea, pero solo unos pocos saben que los únicos medios fiables de acumular riqueza son mediante un plan definido, además de un ardiente deseo de alcanzar la riqueza. ¿Ok? Definitivamente, plan definido, deseo y pues la acción que tiene que estar también incluida para poder alcanzar los resultados. ¿Ok?
Vamos a entrar ahora al capítulo 13. Ya nos vamos acercando al final de este libro tan interesante. Capítulo 13. El cerebro. Bueno, faltan aún 2 capítulos más, ¿no? Estamos entrando al capítulo 13. Este libro tiene 15 capítulos, sumamente interesante también los capítulos que vienen. Vamos a ver ahora, el cerebro, una estación receptora y emisora para el pensamiento, el 12º paso hacia la riqueza. Hace más de 40 años, el autor, que por entonces trabajaba con el ya fallecido doctor Alexander Graham Bell y con el doctor Elmer Gates, observó que todo cerebro humano es tanto una estación receptora como emisora para la vibración del pensamiento. Fíjense, hablando de la comparación con la radio, ¿no? Que hacía el autor en el capítulo anterior del subconsciente, nos dice aquí ahora que todo cerebro humano es tanto una estación receptora como emisora para la vibración del pensamiento. De un modo similar al empleado por el principio de la radiodifusión, todo cerebro humano es capaz de captar las vibraciones de pensamientos que están siendo emitidas por otros cerebros. Fíjense, seas consciente o no, todo el tiempo estamos captando las vibraciones del pensamiento que están siendo emitidas por otros cerebros. Nosotros estamos captando la vibración. Muchas veces, la gran mayoría de veces, no somos conscientes de ello inclusive, porque no tenemos el conocimiento previo, entonces no nos hacemos conscientes, pero todo el tiempo estamos captando las vibraciones del pensamiento que están siendo emitidas. ¿Ok? Ahora nos dice, en conexión con la afirmación hecha en el párrafo anterior, comparemos y consideremos la descripción de la imaginación creativa tal y como ha sido planteada en el capítulo sobre la imaginación. La imaginación creativa es el aparato receptor del cerebro que recibe los pensamientos emitidos por los cerebros de los demás. Funciona como la agencia de comunicación entre la mente consciente o razonadora de la persona y las 4 fuentes de las que uno puede recibir estímulos de pensamiento. Ahora nos va a mencionar sobre estas 4 fuentes. ¿Ok? Entonces, la imaginación creativa es el aparato receptor. Fíjense, la imaginación creativa, cuando nosotros nos conectamos a través de nuestra facultad mental de la imaginación, cuando estamos haciendo uso de nuestra imaginación creativa, ese es el aparato receptor del cerebro que recibe los pensamientos emitidos por los cerebros de los demás. Fíjense, ¿ah? Recibe los pensamientos emitidos por los cerebros de los demás. ¿Cómo funciona esto? Como les decía, todo está vibrando. Todo el tiempo hay aquí, ¿cómo se llama? En el campo cuántico está todo en vibración, ¿ok? Y hay ideas que están ahí en el campo cuántico, están las ideas. Cuando nosotros estamos poniéndonos en contacto con nuestra imaginación creativa, entramos en contacto con estas ideas que están ahí. Entramos en contacto con estas ideas. Por eso nos dice aquí el autor, por eso nos dice aquí, fíjense, el cerebro recibe los pensamientos emitidos por los cerebros de los demás. Por eso es que nos ocurre que a veces conectamos con ideas que otra persona tuvo o otra persona conecta con ideas que tú tuviste. Se te ocurrió una idea, no la llevaste en acción y después, tiempo después, te enteras que otra persona hizo la idea que tú tuviste, ¿no? ¿Por qué? Porque todos esos pensamientos emitidos están ahí y nosotros, nuestro cerebro, es el aparato receptor, recibe y emite, pero aquí estamos hablando en este momento de cómo recibe los pensamientos emitidos por los cerebros de los demás. Y nos dice, funciona como la agencia de comunicación entre la mente consciente, la mente razonadora, la mente consciente, y las 4 fuentes de las que uno puede recibir estímulos de pensamientos. ¿Ok? Ahora nos dice, cuando se ve estimulada o elevada a un grado más alto de vibración, la mente se hace más receptiva al pensamiento que le llega por medio de las fuentes exteriores. Este proceso de elevación
se produce a través de las emociones positivas o también de las emociones negativas. Las vibraciones del pensamiento se pueden incrementar a través de las emociones. Las vibraciones del pensamiento se pueden incrementar a través de las emociones. Poderosísimo esto de acá, ¿ok? ¿Cómo quieres elevar tu vibración del pensamiento? A través de las emociones. Esa es la forma. Ahora nos dice, la emoción del sexo encabeza la lista de las emociones humanas, al menos en cuanto a su intensidad y su fuerza impulsora se refiere. El cerebro que ha sido estimulado por la emoción del sexo funciona a mucha más velocidad que cuando esa emoción está inactiva o ausente. Por eso hemos tenido todo un capítulo que nos hablaba sobre esta emoción y sobre cómo dirigir esta energía, cómo transmutar hacia los objetivos. ¿Ok? Nos dice ahora, el resultado de la transmutación del sexo es el aumento del pensamiento hasta un nivel tan elevado que la imaginación creativa es altamente receptiva a las ideas. Por otro lado, cuando el cerebro funciona a una velocidad rápida, no solo atrae pensamientos e ideas emitidas por otros cerebros, sino que proporciona a los propios pensamientos ese mismo sentimiento que es esencial para que el subconsciente capte los pensamientos y actúe sobre ellos. Fíjense, todo esto funciona a una velocidad tremenda, rápido, todo eso funciona muy rápido, ¿ok? Cuando nos conectamos con los pensamientos de otras personas, cuando nos conectamos con nuestros propios pensamientos, esas son las fuentes de acuerdo como nosotros adquirimos las ideas a través de lo que está guardado en nuestro subconsciente, pensamientos de otras personas, ideas que vienen de nuestra inteligencia infinita, ¿ok? Y entonces nos está diciendo aquí que cuando el cerebro funciona a una velocidad rápida, no solo atrae pensamientos e ideas emitidas por otros cerebros, sino que proporciona a los propios pensamientos ese mismo sentimiento. O sea, no solo estamos conectando con las ideas, estamos conectando también con esa vibración. Y eso nos dice que es esencial para que el subconsciente capte esos pensamientos y actúe sobre ellos. Nos vuelve a decir aquí, el subconsciente es la estación emisora del cerebro a través del cual se emiten vibraciones del pensamiento. La imaginación creativa es el aparato receptor a través del cual se captan las energías del pensamiento. O sea, emitimos una vibración de pensamiento, ¿ok? Estamos aquí conectando con la estación emisora, la que emite, y la estación receptora, que es la que recibe el pensamiento. El subconsciente emite, ¿ok? Y el cerebro está recibiendo todas estas conexiones, estas vibraciones, ¿ok? A ver, ahí si alguien quiere participar o quiere aportar cómo se va entendiendo esta parte que estamos leyendo acerca del cerebro. Adelante, si alguien quiere. Marilu, buenos días. Sí, adelante. Napoleón Hill también dice que nuestro cerebro es un electroimán. Y, y estuve averiguando qué es un electroimán porque me llamó la atención. Un electroimán es como una bobina en que hay de diferentes formas, ¿no? Pero que va a generar un campo magnético, pero que la energía que para activarla tiene que ser de afuera. Por sí sola no lo genera. Mira, qué interesante, ¿eh? Y justamente la mente es el que genera este electroimán, que atrae pensamientos. Ya depende de nosotros que sean positivos o negativos. Gracias, Marilu. Excelente, Excelente, gracias. gracias. Sí, y fíjate Sí, cómo tenemos que conectarnos, ¿no? Fíjate, porque estamos todo el tiempo conectados, estamos todo el tiempo conectados, pero si nosotros queremos elegir, entonces ya tenemos que hacerlo conscientemente. Nosotros tenemos que elegir conectarnos con estas vibraciones de pensamiento que es de acuerdo a lo que estamos buscando, ¿ok?
Ahora nos dice, vamos a terminar de leer esta parte. Nos dice, junto a los importantes factores del subconsciente y la facultad de la imaginación creativa que constituyen los aparatos receptores y emisores de la maquinaria mental, considere ahora el principio de la autosugestión, que es el medio a través del cual usted puede poner en funcionamiento su estación radiodifusora. Fíjense, a través de la autosugestión. Es bien poderoso esto, entender esto de la autosugestión, porque todo el tiempo nos estamos sugestionando con ideas y con todo lo que nosotros estamos, con lo que nosotros estamos conectando. Todo el tiempo nos estamos sugestionando, consciente o inconscientemente. Pero ahora, aquí ya estamos utilizando, ya dirigiendo, ¿no? Dirigiendo nuestra mente a través de la autosugestión. Y a través de la autosugestión, nos dice el autor, es el medio a través del cual usted puede poner en funcionamiento su estación radiodifusora. Es decir, a través de la autosugestión tú conectas con las estaciones adecuadas de acuerdo a lo que tú estás, a lo que tú estás escogiendo para tu autosugestión. Tú te pones en contacto, cuando te estás autosugestionando, te pones en contacto con esas frecuencias adecuadas. ¿Ok? Las instrucciones descritas en el capítulo sobre autosugestión, hemos visto un capítulo entero sobre esto, le han informado con claridad el método mediante el que se puede transmutar el deseo en su equivalente monetario. El manejo de su estación radiodifusora mental es un procedimiento relativamente sencillo. Solo ha de tener en cuenta 3 principios que debe aplicar cada vez que desee utilizar la estación radiodifusora: el subconsciente, la imaginación creativa y la autosugestión. Fíjense, estos 3 principios: subconsciente, imaginación creativa y autosugestión. ¿Ok? Subconsciente, que tiene que ver con pensamientos y emociones; imaginación creativa, imaginación o imágenes, pensamientos dirigidos hacia adelante, hacia lo que tú quieres lograr; y la autosugestión, que ya tiene que ver con la repetición de determinados pensamientos, determinadas ideas, acompañadas de emoción. ¿Ok? Ya hemos descrito, nos dice el autor, los estímulos por medio de los cuales se ponen en acción estos 3 principios. Y debe recordar que el procedimiento empieza con el deseo. Importantísimo. Primero tenemos que saber qué cosa es lo que queremos. ¿Ok? El deseo, qué cosa es lo que quieres, para poder poner en orden todo esto eh, que nos está hablando. Subconsciente, imaginación creativa y autosugestión. Ahí está. Excelente. Bueno, hemos visto esta primera parte sobre el cerebro. Ahí les paso les doy el pase a ustedes si quieren aportar o preguntar algo. Adelante, quien quiera abrir su micro. A ver. Marilu, buenas Mariano, tardes. disculpa. Me ganó. Sí, hola, te deseo el espacio. Disculpa. Hola, amiguita, ¿qué tal? Marilu, eso tiene también que ver con, creo que lo dijiste, no sé, pero tiene que ver mucho que ver con el entorno en el que nos rodeamos, tanto familiar como personas o el ambiente, ¿no, Marilu? Ujú. Totalmente, totalmente, sí. Sí, no, es que tenemos que cuidar igual el entorno, las personas con las que nos rodeamos, porque fíjense que una de las fuentes también a través de las cuales nosotros recibimos ideas es a través de los pensamientos de otras personas. Pensamientos, fíjense, pensamientos propios, pensamientos de otras personas, el subconsciente de otras personas, porque a veces las personas nos están emitiendo vibraciones que ellos mismos no son conscientes. Entonces, a través del subconsciente de otras personas también estamos recibiendo estas frecuencias, estas vibraciones. Por eso tenemos que cuidar siempre de quiénes nos estamos rodeando, qué temas de conversación se están usando, en qué vibración se están comunicando, todo eso hay que cuidarlo. Y Marilu, y les cuento que, bueno, yo siempre les cuento con mi ejemplo y mi experiencia, ¿no?
Ujú, Sí, me he dado cuenta de eso justamente cuando Abraham también nos habla de las energías, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, bueno, el tema de mi mamita que se encuentra así mal, cuando ya me programo para eso que tengo que ir, antes era una pesadez. Y como que ya con las meditaciones ha mejorado bastante, ¿no? Ya no lo siento. Pero de una a otra instancia, hoy en día, por ejemplo, como tú dices, ¿no? A veces estoy con la energía baja por tantas cosas y automáticamente me viene el dolorcito en la espalda. Entonces yo trato de bloquear eso, ¿no? Yo hago mi respiración y pongo otros pensamientos y digo, wow, esa es una enseñanza, cada día es, la situación está así, y yo me hablo a mí misma, ¿no? ujú, Y digo, no, tranquila, o sea, tú tienes el control, tú tienes el poder, sé que duele, sé que... Es que también nos han enseñado, Marilú, qué cosa es dolor, qué cosa es sufrimiento, cuando deberíamos hoy en día entender que cuando una persona va a partir o va a partir es la trascendencia, ¿no? ujú, Pero nos han enseñado que es dolor y sufrimiento y a veces lo aprendido aflora cuando estamos en esa situación, ¿no? En mi caso, ¿no? Y verdad que estoy aprendiendo bastante y lo estoy notando hoy en día porque pasa esto y se me va mi espalda y digo ya, y trato de, no trato, no lo hago, ¿no? Hago mis respiraciones, las meditaciones que son, wow, maravillosas. Y a todo el mundo hoy en día que me comenta una amiga, y justo se me relaciona a mí con la menopausia, y ella me dice, tengo esto, tengo lo otro. Ah, entonces, ¿cómo es, no? Oye, pero esos son síntomas de la menopausia. Ya es como que ya también uno tiene eso. Se dice, ¿cómo? ¿Y tú te vas al médico? No, yo, medicina ni médico, nada. Nosotros lo creamos. ¿Sabes qué es meditación? Y ujú, ahora la gente también dice, ah, sí, no te, sí, voy a buscar en el YouTube. Entonces, ya hoy en día observo, miro, no me desespero. Claro, en el YouTube hay un montón, pero no es lo que nosotros hoy en día, que a mí realmente me ha cambiado la vida, ¿no? Con todo lo que ustedes me han enseñado. Y justo, mira, habla del subconsciente, de la imaginación creativa y autosugestión. Y a pesar de toda la información que tenemos, que tengo, ¿no? A veces, muchas veces me autosugestiono, pero también me levanto con todo lo aprendido, sobre todo con la serenidad, que es maravillosa también, ¿no? Bueno, María, eso es lo que quería expresar. Gracias. excelente, excelente, gracias, gracias Gladys y apóyate también em, a buscar diferentes formas de eliminar el estrés, ponte en contacto con la naturaleza también, que es una fuente de energía muy, muy poderosa, caminar descalzo sobre el jardín, ¿no? Es El agua, Marilu, el agua, la piscina. fantástico, Tres fantástico, veces por sí. semana me voy a la piscina y es como cuando yo tiro mi cuerpo en el agua y digo, y tenía un temor por el tema que yo tenía hace tiempo que me ahogué. Me tiro en el agua así, hago el mordito y digo, tú tienes el poder, tú tienes el control y siento que mi cuerpo está pues sobre el agua, pues y se siento, y estoy buscando un deporte, hay un deporte de gravedad, ¿has visto? Que te No. extiendes en una máquina grande como un cuarto y tú te vas. Y eso estoy buscando porque si en el agua yo siento, Ajá. ay, Marilyn, no sabes si estoy buscando eso porque también quiero hacer una experiencia de esas, quiero hacer. Gracias. Qué maravilla, excelente, gracias, gracias Gladys. Mariano, Mariano, Adelante, adelante, sí. en cuanto a la sugestión, ahorita estoy viendo aquí en el libro, hay una especie de mantra, ¿no? Que dice, creo que lograré reunir la citada suma. Mi fe es tan fuerte que ahora mismo puedo ver el dinero ante mis ojos. Puedo tocarlo con mis manos. Estoy pendiente de un plan mediante el cual consigo obtener ese dinero y seguiré ese plan cuando lo tenga en mi poder. Poderoso. Obviamente que tienes que seguir los pasos, los 6 pasos anteriores, ¿no? Que mencionaba, primero la suma, luego qué cosas voy a dar para encontrar esa suma, luego la fecha, luego el plan, y luego el plan escribirlo como una declaración, y luego, ¿no? Repetir en la mañana y en la noche, ¿no? Y esto va con esto, ¿no? Va unido, ¿no es verdad? ¿O me Totalmente, equivoco, Marilu? totalmente, sí, ese está en el capítulo 2, si no me equivoco, está en el capítulo Ajá. 2. Sí, Ujú, sí, sí, es poderoso. Ah, y si me permites, Gladys, si quieres hacer ejercicio,
en que comience a circular todo tu cuerpo así ahorita, de repente ahorita, lo puedes hacer, lo puedes hacer. Calistenia, en 1 metro cuadrado lo haces, acelera tu ritmo cardíaco al toque nomás. Gracias, Sí, Marilu, gracias, que tengan un excelente día. gracias. Sí, también Maravilloso. estoy haciendo eso. He entrado a esa, la calistenia. Wow, lo siento, Marilu. ¿Cómo sale? Cómo mi corazón vibra así. Y Ya, lo ya. controlo, lo puedo controlar. Es maravilloso esa parte del cuerpo, saberlo controlar y que nosotros tenemos el poder, ¿no? Porque a veces el corazón se va, pero no, en ese momento yo lo controlo y respiro. En Excelente. media hora de calistenia es full, Marilu. Y es a mí el tema de la carga de peso en máquina, la natación y las calistenia. Ujú. Wow, estoy ahora en eso, trabajando en mí. Maravilloso, maravilloso, felicitaciones. Bueno, gracias, gracias, Felicitaciones, Gary. gracias a todos. Nos despedimos aquí, mañana continuamos. Bueno, hoy día tenemos en la noche también lectura, los que deseen conectarse también en la noche a las 7. Ahí nos conectamos, ¿ok? Gracias, gracias a todos, gracias a todos. Nos estamos viendo. Chao, chao. Exitoso día para todos. Gracias, Marilu. Marilu, la Gracias, foto, falta la foto. para ti también, La foto, Marilu, compañero, la foto. exitoso día también.